En el estudio, la voz de los protagonistas. Está con nosotros el doctor Andrés Rosales Valdés, integrante del Comité del Congreso 2025, Visión Empresarial 360 de ARLA, la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna. Ya su 8º Congreso. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Marcela. Buenos días y buenos días, Manuel, al auditorio. Bienvenido, Gracias. Andrés. Un gusto saludarte. 8 congresos ya, y anota para hacer un gran congreso por los expositores y por el entusiasmo y la energía que han puesto en su organización. Así es, creemos que 7 congresos anteriores nos llevaron a una madurez en la asociación, a un conocimiento del público meta, y este año preparamos un congreso totalmente diferente. Desde el escenario, los 7 anteriores habían sido en la Universidad Iberoamericana, ahora nos cambiamos al centro de convenciones por una cuestión de cupo, de las facilidades que nos presentó el centro de convenciones, y porque queremos y elevamos nuestra meta, ¿verdad? Es tener un cupo mayor, y por eso es 360 grados, una visión empresarial completa de la empresa. No solamente está dirigido al personal o a quienes dirigimos las áreas de capital humano, de talento humano en las organizaciones, sino está dirigida a toda la organización, al gerente de producción, al CEO, al director general, al dueño de la empresa, al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa. Entonces estamos abarcando más, y por eso cambiamos el esquema, y por eso estos grandes conferencistas que tenemos invitados en 25 y 26 de junio, ya estamos a una semana del Congreso, a nada. Ya nos quedan pocos boletos, afortunadamente ha ido muy bien la venta y estas últimas semanas ha avanzado bastante. Tenemos muchos patrocinadores locales y foráneos, y además de las conferencias magistrales tenemos preparados talleres en los cuales queremos que la gente que asista no solamente escuche una muy buena conferencia como van a ser los 4 ponencias magistrales o el panel que tenemos con empresarios locales, sino que también pueda aprender algo y llevárselo a su empresa para poderlo implementar mediante los talleres que tenemos para cada uno de los días. En ese sentido, Andrés, bueno, si nos puedes compartir los conferencistas, los temas que van a abordar cada uno de ellos. Sí, mira, el primer día tenemos a Fernando Ansúrez, un CEO y fundador de Exema Global, y él va a tratar el networking estratégico, ¿no? Okay. Él es un tema que maneja mucho, y nosotros el año pasado le dedicamos el tema totalmente al nearshoring. Él nos va a trabajar cómo podemos trabajar esto como una visión global, no solamente de cómo crecer nuestra empresa en México, sino también pues, la interacción natural que tenemos con otros países como es con Estados Unidos, ¿no? Él va a estar el primer día. También va a estar con nosotros Rodrigo Pacheco, un periodista de talla nacional que tiene él está pues al frente de un noticiero, y con él vamos a trabajar el contexto macroeconómico, es decir, cómo nos están impactando todos estos aranceles, la política migratoria de Trump, la guerra en Oriente, la guerra en Europa ya larga, pero que nos sigue afectando, sí. Y cómo nos está afectando Latinoamérica y especialmente México. Y lo que le pedimos a Rodrigo es, queremos que nos hables de la comarca lagunera, que te informes, que nos veas, que llegues y lleguemos no solamente a la parte macro, sino lleguemos a la parte micro económica en la comarca lagunera. Eso lo va a reforzar al día siguiente Luis Cárdenas, otro periodista también nacional, que tiene su noticiero y que da conferencias, y a él le pedimos la laguna en el escenario político nacional. ¿Cómo va a cambiar con las elecciones recientes del Poder Judicial? ¿Cómo está cambiando con un segundo sexenio del mismo partido? ¿Cómo son las políticas? Y también le pedimos que ahondara un poco en la parte laboral, es decir, estos 2 últimos sexenios, lo que va de la presidenta Claudia y el anterior de López Obrador, es donde más cambios en reformas laborales ha habido en el país, donde más se ha modificado la Constitución o la Ley Federal del Trabajo o algunas otras leyes secundarias, y queremos que eso nos diga cómo nos impacta en las empresas, pero que lo pueda entender el director, que lo pueda entender el generalista de recursos humanos, que lo pueda entender alguien que está en la operación en la empresa, ¿no? Y cerramos también con las conferencias magistrales con Carla Berman, también una Shark Tank, una emprendedora, alguien que ha estado en la empresa, que ha sido líder empresarial, y ella nos va a platicar. Su conferencia se llama El futuro ya es hoy. Es decir, no nos preparemos para lo que viene mañana, no estemos esperando que llegue el futuro, sino hoy, ¿qué estás haciendo por tu empresa?
cómo la estás manejando, qué podemos hacer, cómo podemos emprender, qué sí se puede hacer fácil en una empresa para transformarla, ¿no? Entonces son 4 grandes ponencias, perdón, magistrales, 2 cada día, 25 y 26 de junio de este año, ya la semana que entra. Y también tenemos un panel empresarial. Quisimos nosotros trabajar también con lo local. En Torreón hay mucho emprendedurismo, tenemos muchas empresas locales que son líderes nacionales o incluso internacionales, y invitamos a 3 jóvenes empresarios, algunos de segunda generación, algunos de primera generación. El panel va a ser moderado por Talía Romero, la directora de Fomec Laguna. Estará Boyardo Salmón de GEVESA, el director general, Patricia Cabello, la directora de Administración y Finanzas y socia de ACB, y Fernando Treviño de Grupo ITOP, de Treboti, ¿no? Creemos que es muy importante que ellos nos platiquen primero cuál es su experiencia como emprendedores, cómo ha crecido su empresa, cómo han salido de la región lagunera hacia otras regiones, hacia otros estados, pero también que nos digan cómo el área de recursos humanos ha sido un área estratégica para ese crecimiento, cómo los apoyó sus áreas y cómo las demás empresas podemos aprender de eso, de cómo fueron apoyados, obviamente por otras áreas de la empresa, pero específicamente cómo te ayudó Recursos Humanos, qué esperas de Recursos Humanos, cómo te apoyó y cómo se puede volver esto de una manera estratégica para que otras empresas aprendamos y podamos implementar lo mismo que han hecho en 3 empresas icónicas de la región. Uh-huh. Sí. Y súper interesantes los temas porque efectivamente, digo, recientemente, ayer de hecho entró en vigor la ley Silla, como bien señalas, en los últimos 7 años, pues ha habido más modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que en ninguna otra época, más lo que está pendiente de la jornada y de diversas situaciones. Entonces, se tiene que, primero, tener toda esta información clara para adaptarse a estos nuevos tiempos, que además están condicionados por mucho de lo que ocurre a nivel geopolítico, como bien lo señalabas, Andrés. En ese sentido, a priori, de las experiencias que han tenido de los otros congresos y de los temas que han seleccionado para esta 8ª edición, ¿cómo se ve la laguna en cuanto al crecimiento que ha tenido, en cuanto a las vocaciones económicas que tiene, las posibilidades de desarrollo, en fin, cómo se observan las cosas ahorita para la región? Sí, nosotros hemos visto un crecimiento en la plantilla. Nosotros llevamos indicadores mensuales que compartimos en toda la ARLA, las 70 y tantas empresas que conformamos la asociación, y mensualmente tenemos un repositorio donde nosotros compartimos indicadores, ¿no? Rotación, ausentismo, y obviamente estamos ahí con la plantilla laboral, ¿no? Nosotros no hemos visto una caída como se vio en mayo pasado en los datos que presentó el IMSS, donde tuvimos una caída en el empleo formal extraordinaria, que no se había dado en otros meses ni en el sexenio pasado, pues. Y nosotros no lo vimos. A lo mejor es el tipo de empresa, la vocación de la ARLA, la mayor es la mecánica, metalmecánica, donde hay más empresas de ese tipo, el sector automotriz, ¿verdad? Y bueno, también es muy fuerte la parte del sector servicios, pero yo creo que estamos más focalizados, ¿no? Algunas universidades líderes que estamos ahí y algunas empresas de servicio, de comercio, ¿no? Pero es una vocación que no se ha visto todavía mermada ni por los aranceles. No ha habido paros técnicos, no se ha quitado turnos de producción. Es decir, esa parte que hemos compartido entre las empresas no se ha dado como sí se ha dado en otras crisis, en otras épocas, ¿no? Quizá es muy temprano para ver, quizá está reaccionando bien el gobierno en cuanto a los aranceles y todavía no nos impactan en toda la cadena productiva, pero hasta ahorita es una estabilidad y un crecimiento que ha tenido lo que nosotros vemos en la ARLA. Oye, que estamos tomando previsiones, que las mismas empresas están planeando, que a lo mejor las nuevas contrataciones o nuevas plazas no se están dando en la medida en que estaban en la planeación de cada una de las empresas, probablemente, ¿verdad? Y probablemente también se dará diferente en cada uno de los sectores de las empresas de ARLA. Hay empresas del sector alimentario también, pues que tienen otra dinámica distinta, ¿no? Por su mismo quehacer, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahorita no tenemos un impacto directo, pero sí estamos en mucha expectativa, y nuestras reuniones mensuales tienen invitados especiales siempre que estamos actualizando información de este tipo. Y por eso el Congreso, por eso decíamos, tiene que ser diferente. No podemos ver un área de recursos humanos aislada,
No podemos tampoco que nos pegue el ego y decir nosotros somos los que contratamos, nosotros somos los que tenemos la capacidad de despedir a alguien. No, nosotros somos una parte de un todo, una parte estratégica, y así nos lo tenemos que creer, saber que el área de recursos humanos es estratégica para la empresa y trabajar de la mano con las otras áreas, con las otras gerencias, con las otras direcciones, porque es la manera en que podemos crecer, viendo como un todo la organización y no dejando atrás a ciertas áreas, ¿verdad? Todas las áreas de la organización son importantes y por eso decimos, vengan, conozcan lo que es Arla, conozcan lo que hacemos en estos congresos. Nuestro bebé ya creció, ya está maduro, y por eso decidimos dar el salto a un espacio mucho más grande que el auditorio de la Ibero, y con una apertura diferente, ¿verdad? Uh-huh. Si ya teníamos cupo lleno, si habíamos tenido sold out en todos los congresos anteriores y nos había ido muy bien, las evaluaciones eran muy buenas, pues dimos el salto en esta mesa directiva, se decidió dar el salto y hasta la fecha vamos muy bien. Esperemos que después les podamos venir a contar los resultados y que los medios de comunicación puedan cubrir el evento para ver lo bien que nos haya ido en este congreso. Sí, ¿no? Hoy estaremos pendientísimos, por supuesto, porque además nos interesan las conferencias. O sea, Luis Cárdenas. Invitadísimos. Luis Cárdenas está aquí con nosotros. Sí, cómo no. En EXA. Y Pacheco y bueno, todos los que están en el programa. Oye, Andrés, yo no quiero quedarme con las ganas de preguntarte. ¿Qué es lo que se aprecia más en este momento por parte de los reclutadores de personal? Yo sé que cada empresa tiene sus propias necesidades y le apuesta de acuerdo a sus valores a determinado perfil de las personas, pero en este momento, realmente, ¿cuáles son los talentos que más se aprecian de los trabajadores? Sí, yo creo que la Laguna tiene una particularidad todavía no tan grave como otras zonas del país, donde por un peso se están cambiando de un trabajo a otro. Creo que nuestra rotación todavía no es alarmante en las empresas, o al menos el promedio de rotación no es alarmante por esas razones, es decir, que el personal se esté cambiando de un lado a otro. Creo que hay dos cosas que se aprecian. Primero, en la parte operativa, en la Laguna hay gente muy especializada en el área metalmecánica, en el área minera, en el área automotriz, en el área de alimentos. Nos hemos vuelto una zona que ha generado y ha capacitado a personal que incluso no solamente se genera en la Laguna, que está viniendo de otras partes del país y que esa es mano de obra especializada en cuestiones no solamente operativas, sino en las cuestiones de diseño, en las cuestiones ya de producción, en las cuestiones ya directas de la planta, ¿no? Pero a esas personas lo que estamos viendo que necesitamos trabajar y que es lo que estamos atrayendo es gente con habilidades blandas. Estamos en un choque de generaciones y eso lo entendemos muy bien desde recursos humanos, pero tenemos que transmitirlo al mismo personal que trabaja con nosotros y a quienes dirigen o supervisan a ese personal. ¿Cuáles son los intereses? Creemos que esto ya es como un cliché, pero es una realidad que vivimos diario en las empresas. Nosotros, en donde yo trabajo, tenemos esa dicotomía de tener 3 generaciones y son intereses distintos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que trabajar con ellos? Las habilidades blandas. Y eso buscamos mucho, la habilidad de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de poder comunicarse con el otro, de tener empatía con el otro, de tener una cuestión socialmente responsable. Es decir, que no solamente soy yo y mi trabajo, sino que mi trabajo es un insumo para alguien más. Y esa parte del respeto a lo que viene, a lo que yo hago para otro, que es su insumo, eso es algo que trabajamos mucho ya a niveles mandos medios hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es la parte. ¿Se batalla para contratar en la Laguna? Sí, porque cada vez llegan más empresas, cada vez hay más personas que estamos, digamos, buscando el mismo personal, ¿no? Pero hay gente capacitada, estamos viendo que la gente se mueve, pero no se mueve por un peso o por 2. Creemos que tiene que ver mucho también con la cuestión de clima laboral, con lo que me ofreces como prestaciones, y también mucho la gente joven es de si me siento a gusto o no en el trabajo. El joven, si no se siente a gusto en el trabajo, ahí sí se va. Pero es que no se sienten a gusto hasta porque vuela la mosca. A veces también creo que hemos etiquetado a una generación, incluso le hemos dicho que es de cristal y que no aguantan mucho.
Yo no voy con esas ideas. Yo creo que es una generación diferente, como lo fuimos nosotros, Bueno, menos como lo han tolerante. sido otras, ¿verdad? Menos tolerante. Probablemente sea menos tolerante en algunas cosas, pero probablemente también las generaciones más grandes seamos intolerantes a cosas que ellos son muy naturales, como la parte sustentable, como Claro. la parte de convivir con la comunidad El LGTB, respeto a los el demás. respeto al otro. A lo mejor viven enfrente de una pantalla más que lo que vivíamos nosotros, pero es otra forma de vida, ¿no? Y también eso tenemos que aprenderlo, y también con eso tenemos que aprender a trabajar en la empresa, ¿verdad? Claro. Es decir, no le voy a dar un papelito, un memorándum como lo hacía en generaciones anteriores. Voy a generar una aplicación, voy a generar un kiosco, que te metes a la computadora, que ahí saques tu permiso de trabajo, que ahí saques tu carta de Infonavit, que ellos interactúen, ¿verdad? Tenemos que dar áreas de descanso. Ahorita hablaba Manuel de la ley Silla, falta que salgan los criterios de aplicación, pero una de las cosas de la ley Silla, bueno, así se autodenomina, no se llama así la ley, Sí, no. pero así la conocemos, La es ley áreas de silla. descanso, La ¿verdad? leycilla. La ley silla. La leycilla. Sí, la ley silla. Sí, pero los trabajadores están bien pendientes. Ayer Claro. estuve en un lugar donde las chicas decían, oigan, ¿y nuestras sillas? Se supone que ya deberíamos de tenerlas. No, es que todavía no se tiene claro las características de las sillas. Decían entre ellas, o sea, Mira. son dependientas, Claro. o sea, es gente Sí. que trabaja en piso. Y me encantó lo politizadas, lo informadas que están. Entonces, sí, tienes razón, o sea, no es juicio. A mí me parece que lo peor que podemos hacer es enjuiciar, pero sí reconocer las características que han hecho que sea todavía más difícil la convivencia intergeneracional dentro de las fuentes de trabajo. Así es. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientísimos. Nos entusiasma el Congreso y ojalá y que deje muchos frutos buenos para la comarca. Gracias, pues los invitamos al Congreso 25-26 de junio, venta de boletos en arla.com.mx y los esperamos la semana que entra por ahí al Congreso. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Andrés. 27 grados centígrados, temperatura ambiente. Vamos a la pausa. Volvemos ya. Escuchas Contextos. Regresamos con más.